¿Tuvo Jesús el Mesías de Israel hermanos? Acompáñenme a descubrir esta respuesta. ¿Tuvo el Mesías hermanos? Para todos aquellos que venimos de una cuna religiosa tradicional, esta pregunta raya en la herejía. Sin embargo, la Biblia nos afirma algo muy diferente. Si bien conocemos que el Mesías es celestial y no terrenal, como lo dice Juan 6:51, creció en una familia con hijos de la mujer que le llevó en el vientre, María o Miriam, su nombre en hebreo, con hermanos y hermanas, lo que no debiera afectar nuestra fe, pero sí a los que afirman su perpetua virginidad. Entonces, ¿tuvo el Mesías hermanos? Veamos los hechos bíblicos. Mateo 1:25, que dice, pero José no la conoció a Miriam hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, Yeshua. Entonces nos preguntamos, ¿estaba tapado los ojos José? Andaba así, no la conoció, pero si sabemos que ya eran esposos, por lo tanto ya existía un matrimonio, a pesar de que no se consumó como tal el acto. La palabra ginoscos que se usa para conoció allí, del verbo conocer en este apartado, implica conocer íntimamente, es decir, de índole sexual. Por lo cual podríamos leerlo como en la versión NTV en Mateo 1:25 que dice, pero no tuvo José relaciones sexuales con ella, con Miriam, con María, hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús, Yeshua, salvación. Eso según la NTV version. Entonces, ¿qué les parece esto? Es mucho más coherente y congruente que estos dos jovencitos muy valientes dieron todo por el Señor. Incluso dijo, no voy a tener intimidad porque lo que lleva en su vientre del Ruach es y no me pertenece. Lo que nos podría llevar a otra pregunta. Entonces, ¿tuvo María más hijos? Si luego de soportar con gran valor la persecución por obediencia a Dios, José y María pudieron finalmente conocerse, es decir, tener intimidad matrimonial, ello conlleva la creación de su familia, la cual es conocida en las Escrituras. Mateo 13, versos del 54 al 56 dice, y venido el Mesías a su tierra, enseñaba en la sinagoga, y se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Atención, Jacobo, el que luego conoceremos como Santiago, José, Simón y Judas. ¿No están sus hermanas aquí? Entonces vemos cómo la Biblia claramente nos dice los nombres de sus hermanos y nos refiere que tiene por lo menos más de dos hermanas, lo que nos podría llevar a otra pregunta. ¿Sus discípulos no eran llamados hermanos? ¿No fue eso lo que nos enseñaron? Que lo que pasa es que los que están nombrados allí son discípulos. A pesar de que hoy en día es habitual llamarse hermanos en la fe, este concepto es prácticamente instaurado por el Mesías, lo que fue causa de asombro. Veamos lo que dice la Biblia. Mateo 12, versos del 46 al 49. Mientras el Mesías hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Respondiendo él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y atención, señalando a sus discípulos, dijo, aquí mi madre y aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermano Lincoln queda más que claro. Allí encontramos la distinción entre su madre y sus hermanos, juntamente con sus discípulos, por lo cual no queda lugar a dudas que María tuvo otros hijos. Ahora, ¿sus discípulos no eran llamados hermanos? Veamos otro apartado donde claramente vemos no solo por qué responde de esta manera a su madre y hermanos, sino a la clara distinción con sus discípulos. Muchos cuando leímos estos apartados nos dimos cuenta de que había un Jesús que en vez de salir y recibir a su mamá y a sus hermanos con cariño, pues simplemente no sale y dice que los que están allí escuchando la palabra, esos son su madre y sus hermanos. Pero acompáñame a descubrir por qué el Mesías tiene este trato con tanto carácter con su madre y sus hermanos. Marcos 3, 20 y 21 nos dice qué está pasando y por qué su madre y sus hermanos acuden a buscarle. Jesús regresó a la casa.
Y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Cuando su madre y sus hermanos supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. ¿Qué? No solamente que vemos la distinción entre los discípulos y la madre y los hermanos, sino que ellos, como lo hemos visto en otros apartados, pues no creían en él. Ni siquiera aquella mujer que vio al ángel, pues en ese momento dijo se volvió loco. ¿En qué aspecto? Dice que es el Mesías de Israel, dice que es el pan que descendió del cielo, pero es nuestro hermano. ¿De qué está hablando? ¿O vas a decir, Madre nuestra María, que bueno, es la historia que te dijeron y que mi papá no te ha tocado? Se ha vuelto loco. Lo van a terminar matando. Tal vez aquella mujer, tal vez temía tanto por su hijo que olvidó aquella profecía que se le había dado. Entonces, ¿sus discípulos no eran llamados hermanos? Y es tan clara la distinción que incluso en el griego la palabra que se usa para hermanos es del Strong G80 Delphus, que de hecho en medicina usamos para referirnos al útero o al vientre, o sea, un hermano del útero y no un hermano creyendo que es por la fe. Algunos de religión greco-romana dicen estos hermanos en realidad fueron primos de Jesús. Sin embargo, en cada caso es usada la palabra griega específica para hermanos, Delphus. Existe una palabra griega para primo y no fue la utilizada. Entonces, ¿sus discípulos no eran llamados hermanos? Claro que no. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué haría menos al Mesías o a María el tener más hijos? Todo lo contrario. Vemos a un Mesías que llevó la carga familiar, pilar para una mujer viuda, como lo fue su madre después de la muerte de José, siendo proveedor y guardián de sus hermanos, lo que seguro no fue sencillo, pues no creían en él ni su madre y hermanos, como lo afirma Marcos capítulo 3 y verso 21. Ello le llevó a refugiarse en sus discípulos, como lo afirma justamente la Biblia. Entonces, ¿sus hermanos no creían en el Mesías? Es la siguiente pregunta que podemos afirmar. Pues veamos Juan 7 de versos del 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces, porque ni aun sus hermanos creían en él. Qué gran ejemplo que nos deja el Mesías. ¿Cuántos de los que estamos el día de hoy siguiéndole? Pues podríamos decir, ¿acaso mi madre, mi padre y mis hermanos pues no puedan estar en contra de esto? Pues no te preocupes, tenemos un sumo sacerdote que conoce cada uno de nuestras dificultades. Entonces, ¿qué pasó con sus hermanos luego de la resurrección? Increíblemente, los hermanos de Jesús no apoyaron su ministerio antes de su muerte, como lo dice Marcos 3:21. Sin embargo, después de su resurrección, fueron contados entre los discípulos, según lo afirma el Evangelio. Leámoslo juntos. Hechos, capítulo 1, versos del 13 al 14, dice, y subieron al aposento alto, donde moraban los discípulos. Atención, va a decir sus nombres: Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, para que no haya confusiones con su hermano, Simón el celote y Judas, también, hermano de Jacobo, para que no haya confusiones. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y atención con la distinción, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Claramente nos muestra lo que es su familia, hijos de su madre María, y lo que son sus hermanos en la fe. Eso nos deja una gran enseñanza: permanecer a pesar de. Eso hizo el Mesías. Permaneció a pesar de que su propia madre y sus hermanos pensaban que él ya estaba loco. Sí, permaneció a pesar de que querían exponerlos, como dice Juan capítulo 7, sabiendo de que lo estaban persiguiendo. Y uno puede permanecer a pesar de, cuando uno tiene lo que dice también el verso siguiente, con la esperanza de que un día incluso la familia pues venga al Señor, como pasó también con los hermanos y la madre del Mesías. Entonces respondamos esta pregunta de forma breve. ¿Tuvo Jesús, el Mesías de Israel, hermanos? La respuesta es sí. Tenemos incluso sus nombres: Jacobo, que luego conoceríamos como Santiago, José, Simón y Judas, y aún se nombra a las hermanas. Imagínense en esto. Luego de la resurrección creyeron y fueron principales entre sus discípulos, como es el caso de Jacobo, al que conocemos como Santiago, escritor de la epístola.
Si quieres saber más, no te pierdas este maravilloso Evangelio de Juan, capítulo 7.